Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a los cursos de terapia intensiva del Hospital del Niño Mario Ortiz. El tema que hoy vamos a dar es ventilación no invasiva en pediatría. Y como bien la doctora me presentó, soy la doctora Fabiola Chaira, actualmente residente de R2 de terapia intensiva en esta institución. Bien, por favor. Ya. Bueno, para iniciar tenemos que hablar de la ventilación no invasiva, ¿no? Según la SATI, se define como ventilación no invasiva como una aplicación de presión positiva sobre la vía aérea superior con el propósito de aumentar la ventilación alveolar, que permite la aplicación de cualquier forma de soporte ventilatorio sin establecimiento de una vía aérea artificial, ya sea el tubo endotraqueal o una traqueotomía, ¿no? Según el Consenso Argentino, lo define como la forma de aplicación de asistencia mecánica respiratoria que nos va a permitir proveer un soporte ventilatorio e inspiraciones habitualmente iniciadas por el paciente sin necesidad de intubación orotraqueal o traqueostomía. Perdón, es que online no escuchan el audio, por eso estoy corroborando eso. Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, las ventajas de la BNI es que muy importante que nos evita las complicaciones relacionadas con la intubación endotraqueal, reduce las complicaciones asociadas al tubo, evita el uso de sedación profunda y de parálisis, preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea y da confort al paciente y es más fácil de implementar y obviamente también retirar. Entre las indicaciones que tenemos para el BNI es una insuficiencia respiratoria argúdica hipoxémica o hipercátmica, una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria post-extubación, una obstrucción de la vía aérea superior, apnea del sueño, insuficiencia respiratoria postquirúrgica o el libro de la disnea en pacientes terminales, ¿no? Algunos expertos van a utilizar uno o más parámetros clínicos o de laboratorio para iniciar la ventilación no invasiva. En estos incluyen la disnea moderada grave que no responde a oxígeno suplementario, cánulas nasales ni otras terapias dirigidas como los broncodilatadores que se utilizan en pacientes asmáticos. O un paciente que tenga taquipnea persistente causada por una enfermedad respiratoria que sería con frecuencias respiratorias mayor al porcentil 75 para la edad. Eso les voy a mostrar en unas tablitas. Y la hipoxemia, específicamente cuando una fracción de oxígeno es mayor, mayor a 0,50, ¿no? Para mantener saturaciones mayor al 94%, y cuando el paciente está en una acidosis respiratoria con un pH arterial menor a 7,35 o un venoso menor a 7,30. Esta tablita es muy bonita e interesante, que yo he sacado de la UpToDate, donde prácticamente nos muestra la frecuencia respiratoria y los latidos que tiene que tener un paciente de acuerdo a la edad, dando un límite superior y un límite inferior y una mediana, ¿no? Que es algo cortito y fácil de manejar si lo incluimos en el bolsillo. Y la selección adecuada de pacientes es esencial para el éxito y hay que evaluar las condiciones antes del inicio de la BNI. Hay que ver que no haya contraindicaciones para el inicio, probabilidad de que el paciente tolere el modo de apoyo planificado, tener una expectativa de que la BNI sea adecuada para estabilizar o revertir el estado respiratorio actual y ver también el riesgo potencial de complicaciones secundarias o asegurar las vías respiratorias con intubación endotraqueal. Las contraindicaciones para el BNI, que es igual se sacó de la SATI, inestabilidad hemodinámica y arritmias, que esté en shock, que esté en un paro, una puntuación menor a 10 a la escala de Glasgow, que tenga una hemorragia digestiva, que haya traumatismos o deformidades faciales, ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, tos, arcada, inducción, o que prácticamente no obedezca al paciente, parálisis de cuerdas vocales o neumotórax no tratado. Eso también es importante, igual otra forma de contraindicaciones que lo divide es en la parte absoluta y relativa, ¿no? Donde como contraindicación absoluta toma en cuenta, como se dijo, el paro cardíaco, incapacidad de mantener permeable una vía aérea, una hipotensión refractaria, alteración del estado de conciencia, una emesis no controlada, hemoptisis o hematemesis. Relativas, poca cooperación, hipotensión, incapacidad para manejar secreciones, falla orgánica múltiple, falla cardíaca, hipoxemia con una PAFI menor a 150, una respiración paradoxa, manifestaciones estructurales o un paciente quirúrgico del tracto gastrointestinal superior.
Entre los objetivos generales, bueno, el PNI nos va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio, la asistencia muscular respiratoria, el descenso de la frecuencia respiratoria, estabilizar la caja torácica, disminuir las retracciones, disminución del consumo de oxígeno asociado a la carga del umbral respiratoria, restablecer volúmenes pulmonares, normalizar la capacidad residual y estabilizar la vía aérea superior. Acá igual este cuadro es muy interesante, donde toma en cuenta objetivos iniciales, la efectividad clínica del tratamiento y la evaluación de los resultados. Entre los objetivos iniciales, que una frecuencia respiratoria que haya un 30%, disminución del 30% del inicial, es decir, que tenemos que tener un basal cuando estamos entrando el PNI con el paciente, una frecuencia cardíaca, una disminución del 20% del inicial, una presión parcial de oxígeno mayor o igual a 60-70, de CO2 menor a 50 y una saturación mayor al 92% con PIO menor a 60. Vamos, eso no también falló. Y disminución del trabajo respiratorio, mejoría del intercambio gaseoso y del estado ácido-base, sincronía toracoabdominal, y hay que evaluar los resultados, evaluando el estado ácido-base, la saturación a la hora inicial de la BMI, viendo cómo es la mecánica del paciente, la tolerancia y la adaptación de la interfase, porque algunos pacientes no llegan a tolerarlos. Esto es de Casado Flores igual, evaluación de la respuesta, como se indica, cuando iniciamos la BNI puede ser a los 60 o los 90 minutos o en el transcurso, ¿no? Como se dijo, ver la frecuencia cardíaca, respiratoria, el trabajo, el confort del paciente, que es muy importante, y la interacción pulmonar. Signos del fallo del tratamiento, tenemos fallo inicial, temprano y tardío, 3 tipos de fallos. En el fallo inicial, que va dentro de la primera hora, es más que todo cuando hay falta o retraso del material necesario, falta de conformación, conformación del equipo tratante, que el tos débil, que el paciente tenga abundantes secreciones, el lago faríngeo, intolerancia y agitación. Entre las 2 y 12 horas, evolución tórpida de la enfermedad, asincronía y tolerancia al PNI, una hipoxemia persistente. Más de 12 horas hay falta de la mejoría y progresión de la dificultad respiratoria, mal manejo de secreciones, agotamiento generalizado y falta de humidificación. Y en este cuadrito hablamos más que todo de predictores de la falla terapéutica al inicio y a los 60 minutos, ¿no? Donde pues se evalúa gasométricamente al paciente, el PCO2 va a estar, si está fallando, mayor a 50. El pH menor a 730, la presión arterial va a estar hipotenso, va a haber signos de dificultad respiratoria, puede haber disfunción orgánica, la PAFI menor a 50, SAFI menor a 212, ¿no? Y a los 60 minutos ya el patrón respiratorio no mejora y la SAFI menor a 200. Entre las complicaciones que nos da el BNI, las más comunes están relacionadas con la piel, más que todo lesión del puente nasal, de las narinas, la irritación ocular que nos puede causar, la aspiración de contenido gástrico y distensión con presiones inspiratorias mayor a 24 centímetros de agua. Estas son algunas imágenes, ¿no? De que las lesiones que nos puede ocurrir, que generalmente, que yo creo que se ha debido ver en algunas terapias igual en la piel. Bien. Protección de la piel, pues son igual algunas sugerencias que nos da, bueno, ese es el UpToDate, que significa que podemos colocar un apósito hidrocoloide en la piel del puente, como se ha visto en algunas figuras, en la cara o debajo de la interfaz para proporcionar una barrera de protección. Hay que seleccionar una mascarilla que mejor se adapte y ajuste al paciente, ¿no? O también se puede usar mascarillas construidas con almohadillas de aire o con gel que dan más confort, ¿no? Y también es algo muy importante hacer el rote de las interfaces, porque igual al paciente lo agota, es como que se siente claustrofóbico. Ya. Acá en las imágenes se ve como cositas de aire y la que es siliconada y los protectores que se puede poner con el duoder, ¿no? A nivel del puente nasal y justo en los lados donde va a haber presiones para dar protección al paciente. Bueno, puesta en marcha, ¿qué tenemos que considerar para la BNI? Elección del respirador, el modo ventilatorio, la interfase que voy a aplicar, necesidad de oxígeno, necesita sedación, evaluar los resultados. Entre el soporte respiratorio no invasivo, bueno, tenemos el CPAP, que nos da una presión positiva en todo el ciclo respiratorio, esto da una respiración espontánea, el BiPAP con 2 niveles de presión, espontáneo y asistido, y la cánula nasal de refugio, que es adecuado, que nos da un adecuado impulso respiratorio, pero no garantiza el nivel de presión positiva. Hay que tener como consideraciones
la función glótica, la permeabilidad de la vía aérea, la interacción cardiopulmonar y la lesión pulmonar. Bien. Entre la selección de pacientes, este igual es un cuadro muy bonito, donde nos indica en qué pacientes o en qué cuadros podríamos usar el CPAP, el BNI, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Donde los tres prácticamente se podría usar en bronquiolitis, asma, neumonía, y el CPAP, el BNI, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, enfermedades neuromusculares, deporte de la pared torácica, y los tres en post-extubación y enfermedad cardiovascular. Entre modos ventilatorios se refiere a dos tipos de asistencia respiratoria, la presión positiva continua, las de vías respiratorias, el CPAP, y la ventilación con presión positiva no invasiva, ¿no? Que esto nos va a proporcionar un nivel constante y programado de presiones de distensión de las vías respiratorias durante todo el ciclo respiratorio. Y la compresión positiva no invasiva, una presión del ventilador asistida, ya sea sincronizada con esfuerzo respiratorio, una frecuencia de respaldo definida. Bien. Bueno, al BNI también se le puede administrar oxígeno suplementario a través de tubo de ventilador o de máscara o los mezcladores de oxígeno, además de adaptadores que nos permiten el uso de inhaladores, nebulizadores de dosis de medida para administrar, bueno, más que todas las nebulizaciones, ¿no? Con epinefrina, ya sea con salbutamol, sin quitar el interfaz. No lo he podido, bueno, lo he visto más que todo por imágenes, pero si algunas terapias lo tienen, excelente. La elección de la interfase, esto igual es, nos dicen de acuerdo a la edad y al porcentaje de pérdida. Un lactante es preferible una cánula nasal, niño de 1 a 5 años puede ser una cánula nasal, una máscara nasal o un total face. Un pediátrico, una máscara nasal o facial. Cuando hay una pérdida mayor al 20%, una máscara facial menor al 20%, una cánula o una máscara nasal. La elección de la interfase, cuando se ha tomado la decisión de iniciar la ventilación, el primer paso es elegir el interfaz para el paciente para que tenga una ventilación adecuada y hay que tomar los siguientes objetivos: que tenga una máxima comodidad, que ajuste apropiado, que haya la fuga más mínima para el paciente y que no le provoque efectos adversos. Y estos son los tipos de interfaces: la nasal, la cánula nasal, la mascarilla nasal, la nasobucal y la total face. Las ventajas y desventajas de las interfaces, pues, entre la máscara facial nasal, entre las ventajas, nos da mejor ventilación, es más eficaz con ventiladores bucales, menor pérdida de aire. Pero la desventaja, hay mayor presión sobre la piel, aumenta el espacio muerto, aumenta el riesgo de aspiración, produce claustrofobia e impide la alimentación oral y el habla. Entre la máscara nasal, hay menor claustrofobia, menor riesgo de aspiración, menor espacio muerto, permite la alimentación y el agua. Entre las desventajas, mayor pérdida de aire por la boca, menos eficaz en las perfusiones nasales, irritación nasal y rinorrea. Entre los dispositivos nasales y tubos nasofaringeos, menor presión sobre la piel y menor claustrofobia. Entre la ventaja y la desventaja, que hay dificultad para el ajuste y hay mayor pérdida de aire. Entre la programación en equipos minimalados, tenemos que ver el modo ventilatorio, si va a ser espontánea time o time, ¿no? En el espontánea, el estímulo respiratorio estable, sustentable en el tiempo. Espontánea time, riesgo de apneas, y el time, el paciente que requiere ventilación mandatoria, es decir, que igual le va a mandar la máquina, ¿no? Estos son los parámetros iniciales que se puede tomar en cuenta al momento de programar. Sí, es lo mismo. Entre los objetivos de la BNI tenemos entre IPAC y IPAP, que es en la inspiratoria y expiratoria. El IPAC, un volumen tidal de 6 a 8, una frecuencia respiratoria mayor al 30% de la inicial, disminución de las actividades de los músculos accesorios, que hay aumento del pH y disminución del CO2. Entre el IPAC, una saturación mayor de 92, contrabalanceo de la PEP, disminución del trabajo respiratorio, evitar reinhalación del CO2, prevenir y mejorar la obstrucción de la vía aérea superior. Para el destete de la BNI, tomar en cuenta 3 puntos: que se hayan reducido parámetros, que haya rotación de interfaces y que haya tolerancia del paciente en periodos de desconexión. Y bueno, ahora vamos a estar entrando a hablar de la cánula nasal de alto flujo, que es la administración de una mezcla ajustable de aire calentado, humidificado y oxígeno a velocidades que exceden el flujo expiratorio espontáneo. No existe una definición única de lo que constituye un flujo alto, ya que las tasas varían según la edad,
y el peso del paciente con un rango de 2 hasta 60 litros por minuto, ¿no? Y este nos da, son un generador para crear flujo. ¿Cuál es el generador? Tiene un generador que crea el flujo, la licuadora que mezcla el aire caliente y el aire y el oxígeno, una cámara que acondiciona, que calienta y humidifica, un circuito para llegar al paciente, la interfaz del paciente y la válvula de alivio de presión. El alto flujo de oxígeno por encima del flujo pico esperado del niño favorece su tolerancia a humidificarse y al calentarse, y los beneficios: disminuye la frecuencia respiratoria, mejora el esfuerzo respiratorio del confort del paciente y hay mayor tolerancia y facilidad para su empleo. Entre sus características, se administra una mezcla de aire caliente y humidificada a alta velocidad con una fracción inspirada de oxígeno constante, un sistema de alto flujo que entrega de forma directa a la nasofaringe. Los mecanismos de acción: va a causar lavado del espacio muerto nasofaringeo, reducción de la resistencia de las vías respiratorias superiores, acondicionamiento óptimo del gas, presión de distensión positiva e impacto de la apertura de la boca. Aquí igual, como les decía, disminución del espacio muerto, entrega de frío, disminución de la resistencia, humidificación, calentación y presión de distensión. Y este es el flujo con lo que se tiene que calcular de acuerdo al peso de los niños. Entre menor a 10 kilos, de 10 a 20, de 20 a 40 y mayor a 40 kilos. Entre las indicaciones, está indicado en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, en forma leve moderada, bronquiolitis, neumonías, apnea del prematuro, prevención del fallo en la extubación, incomodidad e intolerancia de la interfaz de ventilación no invasiva, postoperados de cirugía cardiovascular y apneas del sueño. Contraindicada en insuficiencia respiratoria hipercápnica, en apneas, en anomalías faciales, secreciones orales o vómitos excesivos, obstrucción intestinal, fuga de aire, agitación o confusión que predicen la capacidad para tolerar, enfermedad neuromuscular o una radiografía de tórax con opacidad de 2 cuadrantes, ¿no? Y la iniciación, si es de acuerdo a la selección de la cánula, se recomienda una cánula de aproximadamente cubra el 50%, ¿no?, de las narinas, para permitir ciertas fugas y evitar presiones excesivas. Y las distancias entre las puntas tiene que ser lo suficientemente amplia para evitar pellizcar el tabique nasal, no tiene que ser amplio de esta parte. Y este cuadrito nos indica qué tipo de cánula, qué número podemos usar, de acuerdo a si es prematuro, neonatal, lactante o es paciente pediátrico. Entonces, la configuración inicial se puede iniciar según la necesidad percibida y ajustar según la respuesta clínica. La temperatura suele fijarse a 37 grados centímetros para maximizar la humidificación. Los caudales iniciales deben basarse con la edad y el tamaño del paciente. Y la FIO se puede establecer entre 21 o 1 según las circunstancias clínicas. En este cuadrito igual nos habla que de acuerdo al peso, cuándo puede ser nuestro límite superior de litros por minuto o el límite inferior. Y bueno, evaluando la eficacia, hay que valorar los signos vitales, el trabajo respiratorio y el requerimiento de oxígeno, ¿no? En los bebés que se inicia la cánula nasal, a menudo muestran una mejoría de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero si no hay mejoría, entonces está fallando. El trabajo respiratorio se alivia significativamente el trabajo respiratorio, está más entregado. Y el requerimiento de oxígeno, la oxigenación debería mejorar después del inicio de la cánula nasal. Bueno, para terminar, entre las consideraciones del PALIC 2, ¿no?, que sus beneficios que nos da es evitar la intubación, hablando del BNI, ¿no? Y si hay deterioro progresivo o en las próximas 6 horas con el BNI no hay signos de mejoría, hay que proceder a intubar, ¿no? Y debe utilizarse siempre cuando exista un equipo experto, o sea, tienen que ser personas que tienen que estar constantemente vigilando al paciente más en sus primeras horas, y la interfaz tiene que brindar mayor sincronía y comodidad para el paciente. Para evaluar la aparición, las lesiones nasales, hay que ver la distensión gástrica, las quemaduras, el barotrauma y la conjuntivitis que nos pueden causar el BNI, y se recomienda poner un aire caliente y humidificado. El uso de sedación en algunos pacientes con pobre tolerancia no está como tan contraindicado porque se puede usar una sedación consciente con desmetomidina o dosis muy bajas de midazolam, ¿no? Pero siempre vigilando al paciente, ¿no? Como dije, es algo muy importante que tiene que estar eso monitorizado por personal capacitado. Aumentar la presión inspiratoria con presión soporte para reducir el esfuerzo muscular inspiratorio. El CPAP es una buena estrategia en pacientes que no logran una sincronía adecuada. Y en cuanto a la cánula nasal de alto flujo, no han emitido ninguna recomendación. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola.
Excelente su exposición. Acá los presentes, ¿tienen alguna pregunta? Vemos por el Zoom. Si alguien tiene